aquí están los ovillos de Ecos, el color caldera y el verde pálido. Aquí os voy a mostrar el gráfico que vamos a trabajar para tejer esta técnica de crochet mosaico, y para que veáis más de cerca la muestra del crochet mosaico. Se trabaja todo a puntos bajos excepto los cambios de color, que son puntos altos. Bien, en el kit, en el díptico donde está el patrón, os indica el patrón de dos maneras distintas. Una sería esta, que es simplemente nombrando dónde va cada color, por eso están en estos dos colores y según la vuelta. Y también tenéis el mismo gráfico pero con las puntadas, que para quien no haya tejido nunca crochet mosaico, yo creo que este gráfico os va a resultar más fácil de seguir. Os cuento un poquito cómo va el tema de los gráficos. Siempre tenemos esta R marcando la franja de repetición. Vueltas a un lado y a otro significa que las vueltas que están indicadas a la derecha se leen de derecha hacia izquierda, son las vueltas del derecho, y las vueltas pares, que son las que están indicadas a la izquierda del gráfico, se leen de izquierda a derecha y son las vueltas del revés. En este caso también nos indican los cambios de color. Aquí podéis ver el verde pálido y el naranja o color caldera, el que hayáis escogido. Consta de puntos bajos, estos de aquí son puntos bajos, los círculos son punto cadeneta, y esto que puede pasar un poquito más desapercibido, pero aquí vemos una cruz solo un poquito más larga de una de las aristas. Esto es el punto alto. Bien, vamos a empezar. Aquí nos indica, aquí vendríamos trabajando de lo que es la base, que aquí nos indica cómo trabajar la base en cuadrado, por lo que no tenemos estas cadenetas de inicio. Pero como yo no empiezo con la base ya tejida, sí que voy a hacer 11 cadenetas de inicio, que 11 son los puntos que hay aquí especificados, por lo que voy a hacer estas 11 cadenetas. Y 11. En este caso nos indica trabajar estas dos vueltas a punto bajo. Yo solo voy a hacer una porque en mi caso no es necesario trabajar las dos. Hacemos la cadeneta que nos indica de subida, que en este caso la cadeneta no forma parte de un punto, no cuenta como un punto, por lo que hago una cadeneta y trabajo el punto justo en el siguiente. Primera vuelta, punto bajo, y el 11º punto, como ya voy a pasar a la vuelta 3, como si dijéramos, yo me he saltado la primera de puntos bajos y he tejido la segunda de puntos bajos, necesito cambiar a color, por lo que este último punto, este punto de aquí,
lo voy a tejer solo hasta la mitad, dejando estos dos cabos o estas dos lazadas colgando del ganchillo, y le voy a introducir el color caldera y termino el punto con este color caldera. Trabajo la cadeneta de subida y estos son los únicos cambios de color que vamos a hacer realmente trabajando la técnica del tapestry crochet. Siempre vamos a tejer de 2 vueltas en 2 vueltas de cada color, la del derecho y la del revés de vuelta, y los únicos cambios que vamos a hacer van a ser al final de la vuelta de cambio, porque en medio de las vueltas no se hacen los cambios de color y ya veréis por qué. Ahora en esta tercera vuelta me dice tejer 1, 2, 3, 4 puntos bajos, por lo que giro la labor y como veis no corto el hilo verde. Giro la labor y trabajo 4 puntos bajos. Bien, tenemos 4 puntos bajos y aquí me dice que voy a trabajar 2 cadenetas. Esos 2 cadenetas equivalen a un punto bajo, es decir, vamos a trabajar 2 cadenetas al aire, vamos a saltarnos de trabajar este punto y vamos a trabajar en el siguiente puntos bajos y ya hasta final de vuelta. Siempre que tengamos 2 cadenetas, saltaremos un punto de la vuelta anterior, no 2, solo 1. Trabajo el último punto, la siguiente vuelta sigue siendo en color caldera, por lo que trabajo la cadeneta de subida, giro la labor y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, que es hasta donde teníamos las 2 cadenetas anteriores en la vuelta anterior. Y en esas 2 cadenetas vamos a volver a trabajar 2 cadenetas más. Aquí veo las 2 cadenetas, pues trabajo 2 cadenetas y punto bajo hasta el final de la vuelta. Llegamos al último punto, no lo termino del todo. Dejo los 2 bucles colgando del ganchillo y recupero el hilo verde que tenía aquí abajo, que lo hemos dejado en espera, y termino este punto en color verde. El caldera lo dejo a la espera sin cortar. Cadeneta de subida, giro la labor y aquí pasamos a la vuelta 5, que nos pide trabajar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, 2 cadenetas y saltamos un punto bajo de la vuelta anterior, 2 cadenetas, pero aquí
es ya donde vemos este punto alto que sale de aquí. Este punto alto pertenece a la vuelta número 5, pero vemos que se teje en la vuelta número 2. Y además tenemos la chuleta de que aquí tenemos las 2 cadenetas que hemos trabajado en las 2 vueltas anteriores, por lo que aquí trabajo el punto bajo en el punto de 2 vueltas de antes, es decir, trabajar el punto en la hilera o en la vuelta del mismo color en el que estoy trabajando ahora mismo, y dejamos bien de hilo. Introduzco la aguja, pero la aguja no la voy a introducir de esta manera. La aguja lo que voy a hacer es pasarla por aquí. Bien, introduzco. Este es el bucle del ganchillo, el punto del ganchillo, la hebra cogida para trabajar el punto alto, y este de aquí es el punto donde he introducido la aguja para tejer el punto alto. Pero como os fijáis, no lo cojo así el hilo, evito esto, sino que traspaso el punto bajo de la vuelta interior, dejando las cadenetas de las 2 vueltas por detrás y libres, sin coger ningún hilo, y trabajo el punto alto como normalmente lo haría, pero bien dejando de hilo, que no nos quede excesivamente apretado. Así es como se van haciendo los dibujos y los cambios de color sin tener que andar cambiando de color con la técnica, por ejemplo, del tapestry crochet. Seguimos, decir, de 2 cadenetas más, un punto bajo, es decir, 2 cadenetas, nos vamos a saltar este punto y el punto bajo lo vamos a hacer en el siguiente. Seguimos con 2 cadenetas más y saltamos este punto de aquí y vamos a tejer los 3 últimos puntos bajos. Dos y 3. Y ahora ya la última cosa que tenéis que tener en cuenta en las vueltas del revés, cuando ya tenemos los puntos altos, es cadeneta de subida, giro la labor y punto bajo en cada punto bajo. Esto en las vueltas del revés. Vamos a trabajar punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, 2 cadenetas cuando veamos el espacio de las 2 cadenetas, punto bajo porque hay punto bajo de la vuelta anterior, tengo cadeneta, pues trabajo esas 2 cadenetas, y cuando llegamos al punto alto, aquí le trabajamos un punto bajo, 2 cadenetas porque tengo el espacio, y punto bajo ya hasta final de vuelta. Y en este caso, como esta vuelta es una vuelta par y es la del revés de la labor, recordar de hacer el cambio antes de terminar de tejer el último punto bajo. Cadeneta de subida y girar la labor. Y esta es la técnica del tapestry, del crochet mosaico, la técnica del mosaico trabajada en crochet. Es otra manera para trabajar igual formas realmente más geométricas, como podrían ser las que tenemos aquí en la muestra.
y normalmente se utilizan para trabajar más este tipo de cenefas y trabajando siempre con 2 colores. También se pueden ir cambiando de colores, pero normalmente se trabajan con dos colores. Recordar que siempre trabajamos 2 vueltas en cada color, la vuelta del derecho y la vuelta del revés. En las vueltas del derecho se tejen los puntos, en este caso. Para leer este gráfico de aquí, siguiendo este gráfico, hubiéramos trabajado estas 2 vueltas con el verde pálido, y en la tercera vuelta hubiéramos trabajado 1, 2, 3, 4 puntos en caldera. Ahora, como vemos que este debe ir en color verde y nosotros estamos trabajando color caldera, aquí trabajaríamos 2 cadenetas y caldera hasta el final. Y en la vuelta siguiente, que es la del revés, recordar que trabajamos punto bajo en cada punto bajo o punto alto y cadenetas donde tengamos las cadenetas. En la siguiente vuelta vamos a trabajar, ya estamos en el color verde, vamos a trabajar los 3 puntos en color verde. Aquí, como vemos que hay un color caldera, trabajaríamos 2 puntos de cadeneta porque estamos trabajando el color verde, y aquí ya en este caso, como estamos trabajando el color verde y estamos en el punto verde, debemos trabajar el punto alto. Simplemente es eso a tener en cuenta. Como veis, en la siguiente vuelta yo ya podría deducir dónde tengo que hacer los puntos altos, y es donde vea los espacios de las cadenetas. Y por cada cadeneta recordar que solo dejamos o saltamos un punto y no 2. En el caso del bloqueo para estas piezas, yo sí que lo recomiendo, porque al hacer la base es una base tipo granny con los aumentos en los 4 vértices, y normalmente tiende a quedar un poco, no mucho, porque tampoco estamos trabajando en espiral, pero sí que tiende a quedar un poco girado, y eso se soluciona sin ningún tipo de problema con el bloqueo, un buen bloqueo que nos haga la medida que nos pide el mismo patrón, que nos lo indica, con los alfileres y bien cuadradito. Incluso si queréis o tenéis la necesidad, porque os ha quedado muy curvo, poner alfileres donde están los aumentos, en los nervios de los aumentos, no habría ningún problema. Y luego en cada parte en cada base, en cada parte de los laterales, también es recomendable hacer un bloqueo, más que nada para que quede bien cuadrado a la medida que queremos, y que no nos queden espacios un poco más encogidos, luego otro más sueltos y demás. Simplemente bloquear. Es muy fácil de bloquear esta calidad, porque con un poco, simplemente con colocarla bien con los alfileres en una base bien medida y bien puesta, y simplemente pulverizar con agua, no hace falta ni sumergir, simplemente pulverizando con agua y esperar a que seque, y ya toma la forma perfectamente. Y hasta aquí el Tips and Tricks de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana con otro Tips and Tricks.